bienvenidos a otra edición de Bufete Emanueli Informa, el videoblog semanal donde atendemos asuntos relacionados a la ley promesa y lo que ocurre en los casos de título 3. Hoy vamos a conversar sobre los pensionados y el plan de ajuste de deuda del gobierno central de Puerto Rico. Ustedes habrán escuchado que algunas organizaciones obreras han llegado a unos acuerdos con la Junta de Supervisión Fiscal a los fines de negociar unos recortes a sus pensiones, alegando que la Junta podría estar sometiendo un plan de ajuste donde los recortes sean mayores. Y el razonamiento ha sido, es mejor un corte de esta magnitud que esperar a que la Junta someta un corte mucho mayor. Y esos acuerdos se han sometido a la aprobación de las matrículas de esas organizaciones obreras y han sido rechazados. Es interesante que también el Comité de Retirados ha llegado a unos acuerdos con la Junta de Supervisión Fiscal donde también acepta unos recortes. Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico está diciendo que no va a recortar las pensiones. Y a mi juicio, y he estado señalando esto en diferentes foros, es un error estratégico de estas organizaciones obreras el aceptar unos recortes a sus planes de pensión cuando el gobierno dice que no va a recortar las pensiones. Yo entiendo que puede haber un problema de credibilidad del gobierno de Puerto Rico ante estas organizaciones obreras, porque podrían pensar que eso es una postura oportunista y electorera y que después van a ceder, y entonces las organizaciones obreras podrían perder el control de lo que se les va a recortar porque no serían parte de esa negociación. Sin embargo, el gobierno hasta ahora ha sido firme, y así se lo informó a la jueza Laura Taylor Swain, de que se van a oponer a un recorte de las pensiones. Y eso me da a mí la impresión de que podría malograr las intenciones de la Junta de recortar las pensiones, porque la sección 314 de promesa establece que para que se confirme un plan de ajuste de deuda tiene que haberse aprobado toda la legislación necesaria para implantar el plan, y también tiene que probarse que el plan no es contrario a la ley. Las leyes actualmente disponen cuánto es el monto de las pensiones, y para modificar eso habría que hacer leyes nuevas. Si el gobierno se sostiene en su posición de no aceptar los recortes de las pensiones, en efecto estaría bloqueando el poder de la Junta de recortar las pensiones, porque la jueza va a preguntar, ¿ya se aprobaron las leyes para establecer estos recortes? Y la contestación, si es no, pues no permitiría a la jueza confirmar el plan. Esto es una consecuencia de que la ley promesa es un monstruo de dos cabezas. Por un lado está la Junta, quien propone el plan de ajuste de deuda, y por el otro lado está el gobierno, quien es el deudor. En los casos de capítulo 9 ordinarios en la jurisdicción federal en Estados Unidos, el deudor es el mismo que somete el caso de ajuste de deuda. Es decir, la corporación pública del Estado o la ciudad del Estado es la que propone, y al proponer hace las leyes necesarias para que se pueda implantar ese plan de ajuste. Dentro de ese contexto no hay esta dicotomía, este problema de que una cabeza está pensando de una manera y la otra cabeza está pensando de la otra. Esto es un defecto que tiene la ley promesa, y es una situación, ¿verdad?, consecuencia de la imposición antidemocrática de una junta no electa por encima del gobierno territorial, que aunque es un gobierno colonial, tiene cierto grado de representación democrática, porque las personas pueden votar por ese gobierno y ese gobierno puede hacer diferentes cosas, particularmente el presupuesto. Ahora no pueden hacer eso, ahora la Junta es la que controla todos esos aspectos. Pero lo cierto es que ese es el reducto de poder que le queda al gobierno para impedir el recorte a las pensiones, y por ende las organizaciones obreras que quisieron negociar con la Junta se apresuraron para llegar a unos acuerdos cuando su socio principal y el que tenía el poder de evitar que se recorten las pensiones estaba plantado en que no iba a recortar las pensiones. Así que me parece que esa división que se ha dado ha menoscabado la legitimidad de estas organizaciones obreras ante su matrícula y ante el pueblo de Puerto Rico, porque ha creado toda una incertidumbre y han invertido cientos de miles de dólares, y si no millones. Hay estimados de que la Asociación de Maestros ha gastado como 3 millones de dólares en honorarios de abogados, y eso obviamente es un derroche de dinero. Así que el punto sería que si el gobierno se mantiene firme en que no va a recortar las pensiones,
pues entonces la Junta no va a poder hacerlo. Eso debe entenderlo la matrícula de todos los sistemas de pensiones que están bajo esta sombrilla del gobierno central de Puerto Rico, para que se mantengan unidos en contra de los recortes, y la Junta tendría que buscar el dinero para cuadrar el plan de ajuste de deuda, ya no en las pensiones como pretende actualmente, sino en otros acreedores, y tal vez en recortes adicionales en los servicios esenciales, pero definitivamente esto podría afectar a los acreedores de bono, porque en vista de que la responsabilidad por las pensiones es alrededor de $2 billones anuales, pues eso obviamente reduce sustancialmente la capacidad que tiene el gobierno de Puerto Rico para dar servicio a la deuda. Así que esto es un balance de poder que hay, uno que es bien precario porque se refiere a este asunto únicamente del plan de ajuste de deuda, pero que le permite al gobierno resistir esa imposición de la Junta de recortar las pensiones. Seguiremos informando sobre este tema y otros temas que surjan aquí en Bufete Emanueli Informa. Muchas gracias.